Bienvenidos a Mr. Reddit, hoy hablaremos de ¿cuál es la regla de la casa más extraña que has encontrado en la casa de otra persona? No era realmente una regla, pero me invitaban a la casa de un amigo con bastante frecuencia. La madre de mi amigo era un poco rara, normalmente estaba en su dormitorio, en su ordenador, a menos que estuviera en el salón exigiéndonos que le pintáramos las uñas. De todos modos, la regla era comer antes de llegar porque no te darían de comer mientras estuvieras allí. Si estabas allí mientras cenaban, te sentabas en el salón o en el dormitorio de mi amigo y esperabas. Curiosamente, esto se extendía al desayuno y a cualquier otra comida que tuvieran mientras estaba allí. No importaba cuánto tiempo estuviera allí. De todos modos, a los 8 años descubrí que podía estar 3 días como máximo sin comer antes de desmayarme y volverme a casa. Sinceramente, a la gente le parecía normal en ese momento. Literalmente me despertaba por la mañana y jugaba con muñecas Bratz mientras ella terminaba el desayuno. No sufría abusos ni nada, solo una especie de negligencia, supongo. Pero no era responsabilidad de esta mujer cuidar de mí. Si dábamos un portazo cuando éramos niños, mi papá nos hacía besar la puerta para que la puerta se sintiera mejor. Es muy gracioso, creo que podría convertir esto en una nueva regla en mi casa. Si yo le daba un portazo cuando era niño, mi papá me hacía practicar cerrarla para recordar no hacerlo la próxima vez. Me quedaba allí durante 10 minutos abriendo y cerrando la puerta. No hace falta decir que no me tomó mucho tiempo acordarme de no dar portazos, jajaja. Mi papá solía obligarme a abrir y cerrar la puerta 1000 veces sin hacer ruido si la cerraba de golpe, y si hacía ruido, tenía que empezar de nuevo. Lo mismo ocurrió con pisotear las escaleras, jajaja. Fui a la casa de un compañero de clase y a los niños no se les permitía subirse a los muebles. Ni siquiera le permitían sentarse en su propia cama. Todos los niños se sentaron en el suelo. A mi pobre compañera de clase apenas se le permitía tocar nada en su propia habitación sin permiso. Fue extraño e incómodo. Nunca más fui a su casa. Cuando era niño, el padre de mi amigo hacía que sus hijos se alinearan en el sofá y se sentaran en silencio mientras él miraba televisión y bebía una cerveza. Si estabas de visita tenías que hacerlo también. Cuando mi mamá se enteró, no me permitieron ir allí cuando él estaba en casa. Mi mamá reconoció el comportamiento de un bicho raro abusivo cuando lo vio. Sí, tengo un tío alcohólico que es un poco así, excepto que simplemente se sienta en el sofá bebiendo cerveza, y viendo deportes y actúa como si los visitantes no existieran. Por ejemplo, no importa si vas a tener una reunión familiar completa, él apenas reconocerá a nadie. También es un jugador y viven en una casa de... A pesar de sus altísimos ingresos, su alcoholismo ha llegado a tal punto que no ha podido obtener una licencia de conducir en décadas, y una vez lo expulsaron de Sudáfrica por un trabajo. Viaje y prohibido en todo el país y todos los viajes de trabajo futuros, y todavía no sabemos por qué. Cuando tenía alrededor de 8 años, fui a la casa de un amigo para jugar o cenar después de la escuela. Cuando pedí de beber, su mamá me dio un biberón con jugo / zumo. Me reí, pero ella no respondió. Mi amiga tomó su propia botella y empezó a beber. Le pregunté a la mamá si podía tomar una taza en su lugar, pero ella me dijo que no y que los niños beben de biberones en su casa. Nunca volví a ir allí. Cuando tenía 12 años, fui a dormir a casa de una amiga. Ella acababa de unirse a mi clase y éramos del mismo país. Ambos vivíamos en un país extranjero, así que era agradable tener a alguien con quien pudiera hablar sin hablar el idioma. Su madre nos recogió en la escuela, nos llevó a su casa, nos preparó algo de cena y luego nos dio una botella de vino, nos dijo que pasáramos buenas noches y dijo que volvería por la mañana. No bebimos el vino, recuerdo vagamente que mi amigo sugirió que abriéramos la botella para probar un poco, pero no sabíamos cómo sacar el corcho, así que nos dimos por vencidos, pero de todos modos no quería. Fui a casa a la mañana siguiente y se lo conté a mi madre, y ella inmediatamente me prohibió volver a ir a su casa. Terminaron regresando a su país de origen un par de meses después.
Resultó que su madre había desaparecido de la noche a la mañana porque se estaba follando al marido de su vecina y, al mismo tiempo, engañaba a su propio marido, que trabajaba en el extranjero para mantenerla a ella y a su hija. Lo último que supe es que su madre había vuelto a quedar embarazada, por lo que ahora tiene 2 hijas con una diferencia de edad de 20 años. La mamá de mi amiga, no la dejaba tirar basura en el bote de basura del baño. Había un bote de basura allí, pero estaba allí solo para adornar. Se les ordenó tirar toda la basura creada en el baño, al inodoro. Envoltorios de tampones, aplicadores, compresas, rollos de papel higiénico vacíos, etc. Sí, todo eso. Si necesitabas echarte un pedo, tenías que salir de la casa, y uno tenía que ir hasta el buzón para tirártelos. El vecindario probablemente se preguntó por qué diablos esa familia estaba constantemente revisando el correo jajaja. No puedo sentarme en el sofá de la casa de mi papá si su esposa está en casa, porque se sentirá invadida. Tiene que tener todo el sofá para ella sola. Así que me siento en una silla de la mesa del comedor. Mi hermano y mi madrastra trabajaban en la empresa de mi padre. Tuvo que construir una entrada separada para mi hermano porque su esposa no quería que él usara su puerta. Era solo la puerta principal que todos usaban, incluida la otra docena de empleados, pero a mi hermano no se le permitía. La gente es tan rara y territorial a veces. En la escuela secundaria tenía un amigo cuyo padre estaba en el ejército. No solo nos obligaba a hacer tareas domésticas, limpiar el polvo, pasar la aspiradora, lavar los platos, cuando nos visitábamos o nos quedábamos a dormir, sino que también nos despertaba a las 6 de la mañana golpeando ollas y sartenes para hacernos correr por el vecindario. Lo llamó campamento de entrenamiento matutino y no hace falta decir que solo dormí allí unas cuantas veces. Me sentí muy mal por ella. La regla de la casa más extraña que he encontrado fue en casa de mi amigo, donde tenían una política estricta de no hablar durante la cena, no por ninguna razón tradicional, sino porque su anciana abuela creía que un espíritu que vivía en el comedor aprendería secretos y causaría caos en la familia. La abuela probablemente solamente quería un poco de paz y tranquilidad. Los invitados comen al final. El exmarido de mi tía solía obligarme a sentarme y observar a todos comer antes de que me sirvieran la comida. Una vez fui a una fiesta en casa de un colega de mi ahora exmarido, donde tuvimos una cena compartida, muy agradable y colegial con otra pareja. Entonces, había 6 adultos y 2 niños de los anfitriones, de quizás 8 y 10 años. Después de comer y trasladarnos a la sala de estar, los 2 anfitriones declararon un periodo de silencio para concentrarse en la digestión. Tampoco fue un momento de silencio, sino unos 10 minutos más o menos. Nosotros y la otra pareja de invitados nos mirábamos como, ¿qué carajo? Fue incómodo no saber cuándo terminaría y no estaría bien reanudar la conversación normal. Y así concluimos nuestro video sobre las reglas extrañas que algunas personas tienen en sus hogares, según los usuarios de Reddit. Espero que hayan disfrutado de estas historias curiosas. Hasta el próximo video.